dentro del área de central de esterilización, es importante que conozcan los métodos, los tiempos, ¿no?, en los cuales se esteriliza cada producto. ¿Okay? Entonces, los métodos de la esterilización van a depender de la concentración, del tiempo y de la temperatura a la cual está expuesto un producto para poder ser esterilizado. Entonces, la central de esterilización ¿qué unidad es? ¿O qué se hace en la central de esterilización como tal? ¿Ah? ¿Qué se realiza? El proceso de esterilización, pero ¿qué es el proceso de esterilización? La limpieza primero, la desinfección y la esterilización, que es la destrucción total de todo microorganismo vivo dentro del producto. ¿Okay? Entonces, tenemos también áreas, así como en sala de operaciones, que lo clasificamos por colores, que eran negras, gris y blancas. Dentro de la central de esterilización también tenemos colores de las áreas en las cuales van a estar ubicados los tiempos de la central de esterilización. ¿Okay? Entonces tenemos la zona roja o el área roja, que es llamada también la zona sucia. ¿Okay? La zona sucia o contaminada. ¿Por qué será la zona sucia o contaminada? ¿Por qué será esta zona sucia o contaminada? Porque llegan los materiales, ¿no?, todavía que no han pasado por ningún proceso de desinfección. Algunos pueden pasar por proceso de desinfección previo, ¿ok?, pero es el primer paso de la limpieza del producto. ¿Ok? Entonces aquí llega todo el material que está contaminado, que puede ser todavía esterilizado y reutilizado, ¿ok?, y se clasifica para descontaminarlo y lavar el material. ¿Ok? Miren, acá tenemos alguna desinfección con inmersión que vamos a realizar en los productos, y tenemos dos tipos de lavado: el lavado mecánico, la limpieza mecánica, y manual. ¿Ok? Ok, entonces tenemos la limpieza mecánica y la limpieza manual, y también vamos a hacer la desinfección y también el secado del material del producto. ¿Ok? En esta área, en esta etapa, vamos a descontaminar y se van a lavar todos los elementos que van a ser recibidos no solo del área del centro quirúrgico o de sala de operaciones, sino de donde también podemos recibir este material. De emergencia, ¿qué más? Hospitalización. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las áreas y todos los servicios que utilizamos, ¿qué material utilizamos? Equipos de curaciones, ¿no? Materiales que tienen que ser sí o sí lavados, descontaminados y proceder luego a la esterilización. ¿Ok? No se asusten, el profesor no le pasa nada. Ok, los objetivos del lavado, el primer paso del lavado es eliminar la materia orgánica como tal, no todos los residuos orgánicos que se han quedado en el equipo, en el material estéril, en el material contaminado, disminuir la carga microbiana, porque no voy a eliminarla como tal, sino a la limpieza, a la limpieza voy a hacer una disminución de la carga microbiana, asegurar las condiciones de limpieza y evitar las incrustaciones en el material, ¿no? Porque hay material que tienen, ustedes han visto como si fueran unos dientecillos, ¿no? Todavía todo lo que es material quirúrgico lo vamos a ver en la otra clase, pero han visto que tienen como unos dientecillos que ahí se acumulan a veces restos de piel, de sangre, coágulos, etc., ¿no? Entonces todo esto tiene que ser debidamente lavados con un arrastre total para evitar que se mantenga todavía ahí la materia orgánica. Entonces tenemos la zona roja, ¿no?, que ya una vez pasado por el proceso de desinfección y de lavado, va a pasar por el proceso de secado. Si bien es cierto, algunos materiales hacemos un presecado, ¿okay?, luego hacemos un secado
a presión, ¿no? Que vamos a realizarlo con un equipo especial para secar y eliminar todo lo húmedo que queda en el material, en el equipo, en la caja quirúrgica, etc. Luego tenemos el área limpia o la zona azul, ¿ok? En la zona azul, ¿a qué podría estar relacionada al centro quirúrgico? ¿A la zona? En el centro quirúrgico teníamos 3 áreas, ¿cierto? La negra, blanca y la gris. En esta podríamos relacionarlo al área gris. ¿Por qué? Porque es un área no estéril, pero es un área limpia, ¿ok? Donde ya, si bien es cierto, en sala de operaciones tenemos un equipo necesario de material como uniforme especial para entrar a sala de operaciones. Aquí igual el personal en todas las áreas de central de esterilización mantiene un uniforme establecido, mandil, mascarillas y gorras, perdón, no necesariamente el mandil, y se realiza la recepción de este material que ha sido lavado, descontaminado y secado, ¿okay? Al tener la recepción de este material va a ser inspeccionado para ver si ha tenido un buen arrastre, una buena limpieza, un buen secado, y van a ser preparados y empaquetados y diferenciados en cada área o cada equipo quirúrgico que va a requerir de acuerdo a las unidades en donde están distribuidos los materiales, ¿no? Porque también no solamente hablamos de material como de pinzas, material de acero quirúrgico, sino también hablamos de ¿qué? De ropa o campos de tela, ¿cierto? Porque eso también usamos dentro de la sala de operaciones. ¿O ustedes todo lo usan descartable? No usamos todo descartable, usamos también material, ¿no? Equipo que se tenga que esterilizar, ¿ok? Entonces aquí se va a dar la preparación de las cajas de los instrumentales. Ustedes han visto la preparación de las cajas de los instrumentales de acuerdo a cada cirugía, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una tarjeta en donde nos va a decir internamente qué y cuántos materiales vamos a tener dentro de este equipo o de esta caja, ¿ok? Entonces igual tiene que tener los indicadores de viración tanto de la esterilización de manera interna y de manera externa, y ya lo vamos a ver. Vemos acá una imagen en donde se prepara no solo material quirúrgico, no solo material de ropa, de tela, sino también qué material podemos preparar. Gasas, ¿qué más? ¿Qué más podemos preparar? Las conexiones, ¿no? Que también los mandamos a esterilizar a gas, ¿ah? Los corrugados, ¿no? Y luego tenemos el área restringida o zona verde. ¿A qué lo podemos relacionar a sala de operaciones o a centro quirúrgico? Al área blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque es un área netamente que va a tener que guardar la esterilidad de todo el material, ¿ok? Entonces es también llamada la zona restringida, en la cual no va a haber un acceso fácil para el pase del personal, que solamente está dentro del área el almacenamiento y la distribución de todo el material esterilizado. Todo el material que se ha esterilizado está debidamente registrado, ¿okay? Debidamente separado, ¿para qué? Para que pueda esperar a la distribución de todas las áreas de la unidad hospitalaria, ¿okay? Porque la central de esterilización no solamente va a brindar material a centro quirúrgico, sino a todas las áreas del hospital o de la unidad hospitalaria en donde se encuentra. Entonces la zona de almacenamiento de material estéril, ¿okay? Están distribuidos y van a ser distribuidos para diferentes servicios y tienen que tener un adecuado registro, ¿okay? Un adecuado registro dentro de esta unidad. Es por eso que a veces algunas unidades, ya sea hospitalización, servicios X, tienen su unidad de registro de cada uno de los materiales estériles que envían a esta central de esterilización. Sin embargo, la central de
todos los materiales y debería tener registro de todos los materiales de la institución. También tenemos la zona de la ropa estéril, de repente no se ve mucho, pero está por acá atrás, ¿no? Una zona de donde está solamente la ropa estéril. ¿Y qué más podemos encontrar ahí? ¿A qué nos referimos con ropa estéril? ¿Lo que encontramos dentro de estos paquetes de ropa estéril? Del cirujano, la ropa que va a usar el cirujano o todo el equipo quirúrgico estéril, ¿no? Porque recordemos que hay un equipo quirúrgico estéril y no estéril, ¿no? ¿Qué más? No, en ropa, estamos hablando de ropa estéril. ¿Las qué? Los campos, ¿no? Los campos, ¿no? No sábanas, no, los campos, ¿no? Que vamos a usar dentro de la cirugía. Y tenemos dentro también de esta zona de central de esterilización la zona de entrada y la zona de dispensación, que no es que va a ser algo abierto, sino solamente es una ventana que puede ir direccionada al mismo centro quirúrgico como una dispensación de manera interna y una dispensación de manera externa para otras áreas de todo el área hospitalaria. Entonces dijimos que teníamos 3 áreas en la central de esterilización. Tenemos el área roja, en donde vamos a iniciar con la ¿qué cosa? La recepción de todo el material contaminado, ¿no? Entonces el personal trae material sucio previamente. ¿Qué tiene que estar ese material? Lavado, ¿ok? Siempre tiene que tener un previo lavado de este material. Entonces se registra el ingreso. Bueno, fuera que todos tengan computadora, ¿no? Un papelito nomás, un cuadernito, tampoco no papel, un cuadernito de material, y se hace el lavado y secado de manera mecánica y de manera manual. Tenemos 2 tipos, como les había mencionado. Entonces, en el área azul tenemos que observar que el material está en buenas condiciones. ¿De qué? De limpieza. ¿De qué más? ¿Qué más verificamos acá? ¿O qué más creen que podemos verificar acá en condiciones del material? Que el material esté completo. ¿Qué más? El uso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el uso? ¿Por qué qué? Desgaste. Porque puede haber un desgaste del material, puede estar oxidado, no puede cortar. Entonces, ¿a mí de qué me sirve volver a esterilizar un material que ya no me va a ser útil? ¿Cierto? Entonces, de esta manera puedo seleccionar el material que es útil y que no es útil para poder determinar si está en condiciones de volverlo a esterilizar o necesita ser cambiado. ¿Ok? No es que yo lo envío de esta manera porque tengo que esterilizar el material, lo voy a volver a esterilizar y ahí se acabó. No. Tengo que identificar las características que tenga el material para ver si es propio mandarlo a esterilizar o no. Y tenemos que preparar el material en los contenedores. ¿Cómo se llaman estos contenedores? ¿Cómo se llaman, profesor? ¿No? No está atento. ¿Cómo se llaman estos contenedores? ¿Cómo les llaman cuando ustedes van a entrar a una cirugía y ponen así que si les digo les voy a decir el nombre? Las cajas propias quirúrgicas de cada cirugía, de cada operación, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cirugía tiene un material diferente, ¿cierto? Cierto, ¿no? Cada cirugía tiene un material diferente que van a necesitar dentro propiamente de la intervención, ¿ok? Luego de preparar el material, colocar adecuadamente los rótulos dentro y fuera del material, se tiene que empaquetar y sellar. En el área verde vemos todo lo que es la esterilización, que lo vamos a hacer de diferentes mecanismos o diferentes procesos de acuerdo al tipo de material que se va a esterilizar, porque no todos se esterilizan de la misma forma. Entonces hay que identificar cuáles son los materiales que se van a esterilizar al vapor húmedo, ¿okay?
a gas o los materiales químicos también que podemos encontrar para la esterilización. Hay que verificar que haya virado o que haya la indicación química o biológica de que haya habido la esterilización correcta en el material y después de eso se hace la distribución del material. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Entonces, la estructura física de la central de esterilización, ya sabemos que tenemos primero el área de recepción de todo el material sucio, ¿no? El área de lavado y secado del material, el área de clasificación, empaquetado, la esterilización, el almacén y la distribución o entrega de todo el material. Entonces tenemos la limpieza, la descontaminación, ¿en qué área? En el área roja, ¿no? La inspección, ¿en qué área? Azul. Y tenemos la preparación y empaque también, ¿en qué área? ¿Verde? Azul, ¿no? La preparación y el empaque del material va a salir desde el área azul. Y luego tenemos la esterilización propiamente, ¿en qué área? Verde, por diferentes mecanismos, ¿no? Dentro de la esterilización, la desinfección, el almacenamiento y la entrega de materiales, así como la certificación de que el método de esterilización que se ha usado en este producto haya sido el correcto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la diferencia entre desinfección y esterilización? ¿O será lo mismo? Que ya lo hemos visto desde la clase pasada. ¿Qué es la desinfección como tal? El grado de destrucción, ¿no? Uno llega hasta todo menos no esporas y la esterilización es total. La esterilización es una eliminación total, ¿no? Total de todos los microorganismos que puedan existir, tanto como esporas en el producto o en el equipo que se necesita eliminar, que en este caso se va a hacer por la esterilización. Entonces, dentro de los desinfectantes podemos encontrar los antisépticos y los desinfectantes. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? ¿Dónde uso los antisépticos? ¿Ah? Y los desinfectantes en la superficie, ¿no? En todo el equipo inanimado, ¿no? Y los antisépticos, como dijimos, lo vamos a usar ¿en dónde? Las manos, ¿no? En la piel, las heridas, etc. Los desinfectantes son todo lo que vamos a usar en las superficies inanimadas, como el cloro, el alcohol, etc. Luego tenemos los métodos de esterilización. ¿Qué era la esterilización, dijimos? La eliminación y destrucción total de todos los microorganismos y esporas que hay o que se encuentran dentro de un material o un equipo quirúrgico, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de esterilización. Dentro de estos tipos, sobre todo, tenemos tres grandes que son los físicos, los químicos y el método físico-químico. ¿Okay? Dentro de los métodos físicos, vamos a tener el calor, ¿okay? El calor que se va a usar este método porque va a depender la eficacia de algunos factores, como el tiempo de exposición y la temperatura. Hay equipos en los cuales a mayor temperatura necesita menor tiempo de exposición, como hay equipos que a menor temperatura necesita mayor tiempo de exposición. ¿Okay? Entonces todos los microorganismos son susceptibles a distintos grados o acciones de calor. Entonces el calor que va a provocar la desnaturalización de las proteínas y la alteración, la desorganización de las membranas a nivel de los microorganismos. Entonces tenemos dos tipos de calor, calor húmedo y calor seco. Dentro del calor húmedo también llamamos la esterilización a vapor. Ustedes han planchado a veces con vapor, sale el vapor, ¿cierto? ¿Ok? Es similar, pero esto es a mayor concentración de temperatura. Entonces es el proceso de esterilización más común, excepto para los materiales que no pueden resistir al calor y a la humedad. Este método debe considerarse de elección para los materiales que lo permitan. Por ejemplo, ven acá, ¿a qué les recuerda de repente este equipo?
se esteriliza por lo menos a 120 grados centígrados, ¿no? Imagínense ustedes estar a 120 grados. Morimos todos, ¿no? Morimos. Igual en este caso los microorganismos mueren estando de por lo menos un tiempo de 20 a 30 minutos a 120 grados para lograr la esterilización completa y correcta, ¿no? Entonces produce una elevación de la temperatura de forma rápida en cortos tiempos, ¿ok? Por eso que el material en este equipo va a necesitar un corto tiempo a una alta temperatura para mantener o lograr la esterilización que se requiera del equipo. Luego tenemos el calor seco, que también se produce en la destrucción de microorganismos, ¿no? Este es un proceso menos eficiente que la esterilización por calor húmedo. Se debe aplicar a temperaturas más altas durante mayor tiempo de exposición. Se usa, por ejemplo, a 170 grados centígrados. El calor seco se usa a 170 grados centígrados por lo menos a 60 minutos o a 150 grados centígrados por lo menos en 150 minutos. De esta manera vamos a garantizar que el producto haya llegado a su esterilización. Entonces, ¿qué instrumentos y materiales vamos a lograr o vamos a poder tener en la esterilización por calor seco? Tenemos pues todos los materiales de acero inoxidable, ¿no? Anteriormente utilizábamos agujas, jeringas de cristal, tubos, pipetas de vidrio, todo lo que es de vidrio o resistente a exposiciones altas de calor, ¿okay? Luego tenemos los métodos químicos. Dentro de los métodos químicos, igual van a provocar la pérdida de la viabilidad o que puedan continuar viviendo los microorganismos, porque lo que queremos es la destrucción total, y se utilizan solo en casos de que el material no soporte temperaturas de calor extremo. Como cuáles, por ejemplo, no pueden soportar temperaturas a calor extremo. Estamos hablando, por ejemplo, del material de goma, como cuál. Lo dijimos hace unos minutos. Los corrugados, las conexiones, ¿no? Entonces, es más, también entramos acá todos los equipos de las cirugías laparoscópicas. ¿Por qué? Porque no resisten, por la calidad del equipo, no resisten a temperaturas extremas de calor. Entonces, aquí lo usamos a lo que es la esterilización a gas, ¿ok? Y también usamos el óxido de etileno, que no se recomienda el uso. ¿Por qué? Porque es al momento de realizar esta esterilización va a producir en la persona que lo realiza mayor riesgo de producir cáncer a futuro, ¿okay? Porque es altamente cancerígeno. Entonces destruye todos los microorganismos, incluso los virus. Sirve para esterilizar el material termosensible, ¿okay? Termosensible, ¿qué quiere decir termosensible? Que sea ¿qué? ¿Sensible a qué? Al calor, chicos, al calor. No voy a decir al profesor que venga otra vez. Es muy peligroso, de ser altamente inflamable, explosivo y además cancerígeno, ¿okay? Y tenemos los métodos físico-químicos como el glutaldehído, que tiene un amplio espectro de vía antimicrobiana, es activo para la presencia de materia orgánica, fácil de usar, son relativamente no corrosivos. Este método tiene la ventaja de ser rápido y esterilizarse al frío y puede esterilizar plástico, goma, vidrio, metal, etc. Sobre todo es una sumersión al glutaldehído, que también de preferencia no se usa porque puede ser altamente un riesgo para presencia de cáncer. Y también tenemos el formaldehído, que es para dar material, sobre todo en algunos casos de material para equipos de hemodiálisis, por ejemplo, ¿no? El peróxido de hidrógeno también es un desinfectante poco utilizado porque no suele haber mucho en el mercado, pero necesita va a una concentración esporicida que es menos corrosivo, ¿ok? Y que sobre todo se usa en instrumentos delicados como de fibra óptica, en algunos materiales que necesitan este tipo de esterilización para evitar el daño al material como tal.
Entonces el manejo del material estéril tiene que ser de manera cuidadosa y de manera correcta, porque también el material tiene que tener un tiempo. Por ejemplo, el material a gas que ha sido esterilizado a gas, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dije que se llamaba? Óxido de etileno. Necesita, ¿por qué no se usa mucho? Porque también necesita un tiempo de aireación por lo menos de 12 horas. ¿Qué quiere decir con un tiempo de aireación por lo menos de 12 horas? Que yo esterilizo ahorita el producto a gas y necesito ponerlo al ambiente o en el lugar de dispensación por lo menos 12 horas para ser distribuido a otro lugar. ¿Por qué? Porque si no, este material va a generar complicaciones a la manipulación, ¿no? Y es altamente, como les dije, altamente cancerígeno. ¿Ok? Entonces, imagínense tener un producto que no puedes usar en 12 horas. Y hay algunos que la distribución lo hacen antes de ese tiempo por la necesidad o el requerimiento del material. Entonces tenemos que tener los principios científicos, que como ya me duele la garganta, lo van a ir diciendo uno por uno. A ver, diga usted un principio. Primero, dice, los objetos estériles se contaminan, a menos que tomen contacto exclusivamente con otros también estériles. No se considera contaminado. ¿Qué quiere decir? Todas cosas limpias potencialmente contaminadas. No. Estéril con estéril no es contaminado, ¿no? Si yo manipulo un equipo que está estéril y lo combino con otro equipo que está estéril, obviamente no es un material contaminado, ¿no? Por allá, ¿me puede leer una más? Los elementos estériles fuera del alcance de la vista, por debajo del nivel de la cintura de la primera, se consideran contaminados. Lo que dijimos hace un rato, un principio universal, que era lo que estaba debajo de la cintura o debajo de la mesa o del equipo de la cama, perdón, de la cama o de la mesa de trabajo, está contaminado, ¿no? Aquí la señorita de blanco me puede leer. Los objetos estériles se contaminan a través del aire. ¿Se contaminan a través del aire? ¿Qué, cómo tenía que estar el ambiente? ¿Se acuerdan? A presión. Ya, pero ¿qué más? Ambiente cerrado. Ya, ¿qué más? Aparte. Ya casi. ¿Qué más? ¿Qué condición tenía que tener el ambiente quirúrgico idealmente? No, aparte. Lo dije hace rato. Lo que hacía el mecanismo por hora de circulación el flujo laminar, ¿no? ¿Por qué? Porque hace la destrucción de estos microorganismos cada hora por lo menos de 24 a 25 veces, ¿cierto? Entonces, si dice que el microorganismo está en el ambiente, está en el aire, por lo menos un microorganismo dura de 15 a 20 minutos en el ambiente, entonces si esto contamina mi material, yo al tener este flujo laminar voy a hacer que el material no se contamine, ¿cierto? Ok, por acá, usted joven de lentes. Las áreas estériles húmedas o mojadas se consideran contaminadas si la superficie que está debajo de ellas no es estéril o si estaba expuesta al aire durante un tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué deducimos por eso? Las áreas estériles húmedas o mojadas se consideran contaminadas. ¿Se consideran contaminadas? ¿Por qué? Porque la humedad, mayor proliferación de microorganismos. ¿Sobre todo qué? Sobre todo los hongos. ¿Ok? Sobre todo los hongos. A mayor humedad hay mayor crecimiento de hongos en el ambiente. Y por acá, usted. Los objetos se esterilizan mediante procesos de calor seco o húmedo, sustancias químicas o radiación. ¿Cuáles eran los procesos de calor seco húmedo?
El, calor húmedo es el autoclave. el autoclave, el calor húmedo y el seco. Tenemos también el químico, que es lo que usted mencionó. El gas, que es el óxido de etileno, ¿no? Y el método físico-químico, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta el tipo de material como material crítico que sí o sí necesita el procedimiento de la esterilización, que dentro de este material tenemos pues el instrumental quirúrgico, ¿no? Los catéteres, sondas, etcétera, lo que vayamos a necesitar que necesite sí o sí la esterilización del material. El material semicrítico, que es suficiente con una desinfección de alto nivel, y el material no crítico, que va a estar en contacto con el paciente pero no necesariamente necesita una desinfección total. ¿Okay? Tenemos también los controles de calidad de los procesos de esterilización físicos, químicos y bacteriológicos. ¿Por qué? Porque dentro de estos, por ejemplo, tenemos el test de Bobby Dick, que lo vamos a tener en el equipo de autoclave, que nos va a decir a nosotros, o es como un chismoso, le decimos, que nos va a decir si ha llevado el buen proceso o no de la esterilización. Así como también los productos químicos, que van a ser las cintas que van a virar también, o biológicos, que van a ser unos equipos tipo, ¿cómo se llama? Tubos de muestras. ¿Han visto los tubos de muestras? Que dentro de ellos tienen material biológico que al momento de ser ingresados dentro del equipo para esterilizar, al término tienen que haber virado, pasar por un proceso de reconocimiento si ha habido la viración de la esterilización y determinar si ese material es estéril o no. Pero esta lectura de este producto biológico no es que sea de manera rápida, sino demora por lo menos 72 horas como mínimo para determinar si este equipo que ha sido introducido a este, por ejemplo, autoclave, pupinel, etcétera, ha virado o se ha esterilizado de la manera correcta. Que es lo ideal en todos los procesos de esterilización, tener estos productos biológicos. ¿Okay? Entonces, el agente esterilizante ideal tiene que tener una acción bactericida, fungicida, etcétera, menor tiempo de acción, alto poder de difusión, no tanto en el interior de los paquetes como en la parte externa, ausencia de la toxicidad en el trabajador. ¿Cuál es más tóxico, dijimos? El óxido de etileno, ¿ok? Ausencia de residuos en el material, activo en la presencia de la materia orgánica, que disponga de una adecuada monitorización, porque hay equipos que al momento del término de la esterilización te botan un registro en la cual te dice si la concentración, si el tiempo, si la temperatura ha sido correcto para mantener la esterilización de todos estos materiales y de un costo razonable. Entonces los indicadores de calidad tienen que tener un criterio de verificación de que haya pasado por un proceso efectivo, tienen que tener un criterio de tiempo de caducidad de esterilización. ¿Por qué es importante saber la caducidad del material de esterilización? ¿O no importa? ¿Ustedes comen un producto vencido? No, ¿cierto? ¿Utilizarían en un paciente un producto vencido? ¿Y cómo saben que está vencido? ¿Les ponen fecha de vencimiento? ¿Sí? No, no les ponen fecha de vencimiento. En los materiales esterilizados no les ponen fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque se supone que cada personal sabe cuánto tiempo dura este material estéril. ¿Cuánto tiempo dura un material estéril? Ustedes que van a hacer la curación, piden un equipo de curación de 3, 2 piezas, etcétera, y ven el equipo, ven la fecha. No, porque solo hace la enfermera, ¿no? No, y si la enfermera se le pasó, ¿quién contamina al paciente? ¿La enfermera? No, ustedes lo están curando, ¿no? ¿Cuánto tiempo me dura este material estéril? Por lo menos 6 meses, no más de 6 meses, ¿ok? Y si este material que ha pasado por un proceso de esterilización tiene más de 6 meses, hay que envolverlo a mandar a esterilizar, ¿ok? Pues ustedes no pueden usar un material y mayormente todas las fechas que están en la bolsa, en la etiqueta o como le
llamen del material estéril es la fecha del momento donde se realizó la esterilización, no de lo que del tiempo que hubo. ¿Ok? Y el criterio de seguridad de la central de esterilización. Entonces, los factores que afectan la potencia del desinfectante es el tiempo, la temperatura, la concentración del agente, las características del microorganismo, etc. Y hemos visto el óxido de etileno, ¿no? Que necesita una aireación de ¿cuánto tiempo? 12 horas, ¿ok? El óxido de etileno, como les dije, necesita una aireación de 12 horas y la duración del ciclo dura por lo menos 90 minutos. Es inflamable, es tóxico, es reactivo, ¿no? Por eso mantiene esta aireación para evitar la toxicidad del paciente. El óxido de etileno, el uso va de 4 horas a 58 grados centígrados, si bien es cierto, no necesita mayor exposición al calor, porque recordemos que el calor húmedo y el calor seco, por más de cuánto está en grados centígrados, 120, ¿no? Por más de 120. Tenemos el glutaraldehído también, que es bactericida, tuberculicida, viricida, que puede actuar hasta 10 minutos, ¿okay? Y necesita también un tiempo de 10 horas por lo menos al ambiente, ¿okay? Por ser tan tóxico para el personal. Tenemos los agentes químicos como desinfectantes y antisépticos para conocimiento, los fenoles, también los alcoholes. Y total, el tratamiento aséptico tiene 3 procesos: la esterilización, la desinfección y la limpieza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que me va a ayudar a eliminar completamente toda la materia viva del material? La esterilización, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, algunos centros de esterilización grandes, ¿no? Porque tenemos instituciones grandes de mayor nivel y necesitan pues constantemente la esterilización del material. ¿De qué va a depender que se dé también una adecuada esterilización? De que la cantidad de material introducido al equipo sea el correcto. Porque a veces no, necesito esterilizar y meto y al final nada se esteriliza. Y pierdo tiempo, pierdo material, ¿ok? Y pierdo tiempo en la espera de que se pueda realizar esta esterilización sin una efectividad total. Eso se lo voy a dejar para que ustedes lo revisen. Y el ciclo de una adecuada esterilización, iniciamos por el proceso de lavado. ¿En qué área? Roja. El proceso de inspección y empaque, ¿en qué área? Azul. Y luego tenemos los tipos de empaques que tenemos, por ejemplo, el tejido de algodón, que también lo tenemos como empaques. No necesariamente todo tiene que ser plástico o bolsas, ¿okay? También tenemos materiales de empaque de algodón. Tenemos el papel como el papel crepado también, y el papel film transparente, que ustedes han visto también que a veces vendemos o introducimos ahí equipo quirúrgico para la esterilidad, ¿no? Los indicadores físicos se encuentran dentro de cada unidad de esterilización, o sea, dentro de cada equipo. Por ejemplo, tenemos los termómetros, los barómetros, las válvulas, que nos van a decir de cada equipo, por ejemplo, el autoclave, si está teniendo un adecuado indicador físico de esterilidad. Los indicadores químicos se van a clasificar en 6 categorías, ¿no? Por ejemplo, tenemos los indicadores químicos, que sobre todo ustedes han visto estas cintas, ¿no? Estas cintas que al virar tienen que cambiar de color para identificar a nosotros si el material ha sido correctamente estéril o no. Entonces tenemos la presentación de las cintas como tal, y esta es la presentación de la cinta que va a ir a gas. ¿Cómo se llama el de gas? Óxido de etileno, ¿no? Luego tenemos también los indicadores químicos, que son este test de Bobby o de trazabilidad, que tiene que ir cambiando o virando todo el producto, ¿ok? No tiene que dejar ninguna marca de diferente color, porque si no me puede indicar a mí que el material efectivamente no está estéril. El producto final, como vemos, es el sellado, ¿no? Con la fecha de la esterilización, el marcado de la viración del color de estas cintas o estas tiras, y luego realizamos
el almacenamiento, que también tiene que tener condiciones específicas, como también aire acondicionado, porque no debe disminuir la temperatura de 18 grados y no ser mayor a 22 grados. ¿Okay? Tiene que tener estanques abiertos, de fácil limpieza sobre todo, y que también sean fáciles de mover los materiales para que puedan ir circulando y haciendo la limpieza del agua. Los registros y controles son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué les dije que eran importantes los registros y controles? Aparte de la fecha de caducidad, de qué material se está esterilizando y qué material tiene la unidad, ya sea clínica, hospital, etc., ¿no? Porque Central de Esterilización maneja toda la esterilidad de todo el centro de salud. Entonces tenemos que obtener y centralizar. ¿Dónde obtenemos el material? ¿En la serie o en la central de esterilización? En la zona roja, para poder realizar el lavado mecánico o manual y también secado mecánico o manual. Luego preparamos el material para clasificarlo y poder esterilizarlo, guardarlo y posteriormente clasificarlo y distribuir el material. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, chicos, muchas gracias. A ver, llegó Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Usted Gutiérrez? Alejandra. Heredia. Seclén. Apolaya.